Entonces, una forma de agradecerle es siendo fiel siervo de Cristo, y es congregándonos, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y agradezco a Dios la fidelidad de cada uno de ustedes, porque pues sí, la fidelidad va a ser probada. Dios prueba los corazones de los hombres. Capítulo 5, el sermón del monte, la bienaventuranza. Este sermón o esta predicación de Jesús es la más larga, que está en el capítulo 5, 6 y 7. Vamos a estudiar nada más el 5, pero lo vamos a estudiar en 3 domingos. Y entonces aquí Jesús está predicando en un monte y hay miles de personas escuchándolo, y sus discípulos. Y nos quiere enseñar algo, 10 cosas muy importantes. Vamos a ver nada más 3. Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. El sermón del monte, la predicación que Jesús hace en el monte, que son las bienaventuranzas. Y leemos de manera congregacional. La palabra de Dios dice así: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo sus bocas, les enseñaba, diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra prometida. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pecadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os superen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Vosotros sois de la sal de la tierra, pero si la sal se desvanece, como que será salada, no sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de una luz, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No vendréis para abogar la ley como los profetas, no he venido para abogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Cualquiera que los haga y los enseñe, ese será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes ofrenda de tal, y aquella que ofrenda de tu hermano viene contra ti, Deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. ponte de acuerdo con tu adversario en rostro, entre tanto que estás en el camino, no sea que el adversario te traiga el juez, y el juez al alguacil, y seas echado a la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Oísteis que fue dicho: no cometerás adulterio.
Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es placentaria, sácalo y échalo de ti. Pues mejor es que pierda uno de tus miembros y no que todo el cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. También fue dicho: cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Además de haber oído bien lo que fue al Señor, no perderás, sino cumplirás al Señor tu juramento. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco negro ni color camino. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, del mal procede. Oísteis que fue dicho: ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomarte prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, también recompensa tendréis, no hacen también lo que también los publicanos. Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Todos juntos. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Bien, el título es las bienaventuranzas, las bendiciones, las razones que Jesús está dando para que una persona sea feliz. Entonces Jesús está en el monte y está predicando a sus discípulos y a una multitud. Cerramos en el capítulo 4 que Jesús, después de que es tentado, él tenía 3 ministerios: iba enseñando, predicando y sanando. Y ahora dice que él se para en el monte y se sienta y abre su boca para enseñar. ¿Qué cosas enseñaba Jesús? ¿Verdad? Esa es la curiosidad. ¿Qué es lo que enseña? Y cuando Jesús dice en la gran comisión, enseñándoles todas las cosas que os he enseñado, aquí vamos a ver en Mateo 5, 6 y 7, 10 cosas que Cristo quiere enseñarnos. Él quiere enseñarnos cómo ser felices, no como el mundo quiere que seamos felices. Cómo ser felices, cómo cumplir los mandamientos de Dios, no como los fariseos. Cómo debemos amar al prójimo, debemos orar y ayunar, debemos tratar a los demás como quieren que nos traten los demás, debemos no criticar, no condenar, no juzgar, debemos, y bueno, iremos viendo este domingo, vamos a ver 3 nada más, el otro domingo veremos 4 en el capítulo 6 y otros 3 en el capítulo 7. Jesús quiere que aprendamos 10 cosas que se espera de los hijos del reino. Dice, el reino de los cielos es así, ¿no? Los hijos de Dios son así, se comportan de esa manera. ¿Cómo se debe comportar un cristiano en esta vida que está llena de tentaciones en la carne, en el mundo y el enemigo Satanás? Entonces, es lo que vamos a aprender este domingo y los otros 2 domingos. Ahora, hay una problemática: no somos felices. El cristiano muchas veces busca ser feliz. Si tengo mucho dinero voy a ser feliz. Si tengo muchas propiedades, casas, carros, si tengo una buena profesión, un buen trabajo, puedo viajar a donde quiera, tengo un yate, tengo un avión,
puedo comer la comida más exquisita, eso es ser feliz, pero resulta que mucha gente que tiene todo eso no es feliz y busca la felicidad en el alcohol, en las drogas, en los excesos de la carne y termina no encontrando sabor a la vida. Aquí Jesús nos va a decir cómo ser felices y nos va a dar 8 bienaventuranzas, 8 razones de lo que es la verdadera felicidad, no la que nos vende el mundo, no la que nos vende Hollywood en las películas, en las series, y pensamos, no es la fama, el ser reconocido, no es el poder que algunos hombres tienen, no es eso. Jesús nos va a decir cómo ser verdaderamente felices. Ahora, también, una de las cosas que no logramos tener es que no obedecemos los mandamientos de Dios. Están en los mandamientos de Dios, por eso después se explica él sobre el adulterio, sobre la ira, sobre el jurar falsamente, porque los fariseos habían hecho del mandamiento de Dios, lo habían hecho a su conveniencia. Y entonces Jesús empieza a explicar cómo debemos obedecer el mandamiento de Dios, como está escrito en su palabra y no como lo interpretan hombres, porque los fariseos tenían muchos errores doctrinales. Por eso Jesús nunca sujetó a las cosas que ellos hacían. Que el sábado no debes hacer nada, y Jesús sanaba. ¿Por qué sanas? Pues que si salvas a un animal que está en peligro, ¿por qué no habrías de salvar a una persona? Y Jesús siempre iba más, vino a cumplir la ley, pero no la tergiversaba como algunos hombres o profetas o pastores que utilizan el evangelio a conveniencia y que llevan 20 años sin predicar el evangelio porque ya dejaron de apoyarme, ya no tengo dinero para mantener mi iglesia, ahora sí salgo, porque es a mi conveniencia y no como está escrito. Y entonces durante 20 años no predicaban el evangelio porque debía venir la gente, y ahorita ya no tengo ayuda, ahora sí soy el mejor evangelista porque pues ya no tengo quien me apoye. Pero entonces no eres una persona que tenga convicciones, eres un pastor por conveniencia, haces las cosas por conveniencia. Y nosotros vamos a hacer las cosas por convicción, porque estamos convencidos que es la palabra de Dios. No amamos a nuestros enemigos, sí, amamos a la pareja, a los hijos, a los amigos. Pero cuando se dice amar al enemigo, amar al prójimo, al jefe que a veces es negrero, al vecino que a veces abusa, te viene echa la basura o se la pasa a las 3 de la mañana con el volumen, a veces es difícil amar al prójimo de esa manera y debemos amar al enemigo. Entonces Mateo 5 nos anima a ser perfectos porque nuestro Padre es perfecto, y eso está en el versículo 48. Leemos todos juntos el último versículo. 1, 2, 3. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Dios es perfecto, nosotros no, pero nos está invitando a ser perfecto. Esa palabra de Dios es perfecto, por supuesto, nosotros no, somos pecadores, pero nos está invitando a ser maduros. Quiere que seamos maduros. Dice, cuando fue niño, hablaba como niño, pensaba como niño y hacía berrinches como niño. Pero ya cuando fui hombre, Dios espera que seamos hombres y mujeres maduros y no inmaduros. Y en la primera cosa que no me parezca en la iglesia salgo corriendo, o en el matrimonio. En el matrimonio va a haber problemas. Hay matrimonios que en la primer pleito quieren salir corriendo. Espérate, eso no es así. Es una de tantos goles que te van a meter, ¿no? Y tienes que aguantar. Y entonces es inmadurez los niños que hacen berrinches y no le compras una sabrita, un gansito, no. Vamos a sufrir. Ahorita Jesús nos va a enseñar cómo ser maduros, cómo ser perfectos. Y eso es a través de la felicidad que Dios nos ofrece al cumplir los mandamientos y al amar a nuestros enemigos. Entonces, lo que propone el sermón esta mañana es: porque Dios es perfecto, tú debes ser justo. Dios es perfecto, tú debes ser justo. Y ahora, lo clave ahí entre Mateo 5, 6 y 7, la clave ahí entre esos 3 capítulos es: si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no podéis entrar en el reino. Entonces se espera de ti que seas justo, más justo que los escribas y fariseos, que entiendas perfectamente qué es lo que se espera de ti como creyente, porque entonces quiere decir que no has nacido de nuevo y no has entendido verdaderamente lo que Jesús
las enseñanzas de Jesús. Y entonces, viendo la multitud, sube al monte, ¿no? Vemos el capítulo 4, que Jesús empieza a sanar, a enseñar, a sanar y a predicar. Y mucha gente dice que venían de Siria, venían del norte, del sur, de Decápolis, de diferentes ciudades, y eran miles de personas que seguían a Jesús porque Él iba enseñando, predicando y sanando, y ahora Él se sube a un monte por la multitud para poder enseñarle a mucha gente, a miles de personas, qué es lo que enseñaba. Como Dios es perfecto, tú debes ser justo. ¿Cómo? Felizmente, aprendiendo a ser feliz, pero no como lo hace el mundo. Y dice que sentándose, vinieron a Él sus discípulos, se sentaron y abriendo Él su boca les enseñaba. ¿Qué cosas enseñaba? Y empieza a dar unas bienaventuranzas, unas razones por las cuales tú debes buscar la felicidad a través de estas cosas. No, repito, no a través del dinero, no a través de la fama, no a través del poder, no a través de las cosas materiales. Dice, felices los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino. ¿A qué se refiere Jesús aquí con pobres en espíritu? Pobre es una persona que vemos allá en la calle y está mendigando y no tiene que comer, no tiene ropa, no tiene un lugar donde vivir, no tiene las comodidades que tú y yo tenemos. Y está mendigando. Pero entonces pobre espiritualmente es, Señor, yo espiritualmente te necesito. Yo no puedo perdonarme a mí mismo mis pecados. Te necesito a ti para que perdones mis pecados. Yo necesito la sabiduría, necesito de tu Espíritu Santo todos los días para que me guíe de la mano en mi matrimonio, en la crianza de mis hijos, en el trabajo, en lo económico, en la salud. Y entonces eso es pobre ser espiritualmente, dependo. Un pobre necesita de la misericordia de los demás. Un pobre espiritual necesita de Dios espiritualmente. Y entonces sabes que tu necesidad la suple Dios y la llevas a Dios y clamas a Dios. Felices los que sufren, porque ellos recibirán consolación. ¿A qué se refiere? ¿Hay un sufrimiento en tu vida? Sí, puede ser que estés sufriendo alguna enfermedad, tu pareja esté sufriendo alguna enfermedad, puede ser que el trabajo es un sufrimiento. ¿A poco no es levantarse en la madrugada? Es difícil y vas todo zombie y regresas igual y a bañarte al otro día. Bienaventurados los que sufren. Hay sufrimiento en la vida, en el matrimonio, en la crianza de los hijos, y dice Dios te va a consolar. Y a veces, no sé si te ha pasado, pero a mí me ha pasado que a veces me siento cansado, el trabajo, la iglesia, diferentes decisiones, cargas que a veces uno lleva, y simplemente le digo, ayúdame Señor, porque no puedo. Y entonces siento, y no es un sentimiento, yo sé que Dios me ayuda y veo a Dios que abre y cierra puertas, pues digo, yo así solito no puedo, necesito que me ayudes. Y es cuando pedimos la consolación de Dios, para que también podamos, Dios permite que suframos y nos identifiquemos con el sufrimiento de Cristo para poder consolar a otros que también sufren. Cuando has perdido tal vez a un hijo, cuando perdiste una pareja, tú puedes ser aliciente de otras personas para que también se animen y conozcan y veas cómo Dios te ha llevado de la mano en medio del sufrimiento. Felices los mansos, porque ellos recibirán esta tierra por heredad. Y habla de lo contrario a ser manso, es iracundo, el enojón, que por todo se enoja. Y Dios nos ha dado diferentes temperamentos, sanguíneo, melancólico, flemático, colérico, pero tenemos que transformar por medio del Espíritu nuestro temperamento. El carácter se puede cambiar. Tu temperamento, tú ya naces con el temperamento. Algún día estudiaremos también los temperamentos. Tú ya naces con el temperamento que Dios te ha dado, pero el carácter lo puedes moldear. Su espíritu, su palabra te ayudan a hacerlo. Los hijos podemos moldear su carácter. Y ser manso es poder bajo control. Los griegos hacían que, digamos, el caballo es un animal grande y fuerte, pero era un poder bajo control. Lo usabas para poder arar o para que te llevara en un carruaje o te llevara, lo pudieras montar. Entonces, aunque eres fuerte, no significa que eres fuerte, por eso gritas, y por eso maldices, y por eso golpeas. Es un poder bajo control. Felices los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Hay injusticias en tu vida? Sí. Y a veces hay necesidades también de comida o de salud, de medicamentos, o cosas que se descomponen o problemas que vienen a nuestra vida, y entonces va a haber una injusticia en nuestras vidas, de que a veces queremos ser justos y a veces la gente nos paga con injusticia nuestra justicia. Pero Dios dice que vamos a ser saciados.
Felices, ¿quiénes son las personas felices en este mundo? Los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Qué es la persona misericordiosa? Es que has recibido algo que no mereces. Nosotros somos pecadores y deberíamos morir e ir al infierno, porque hemos ofendido a Dios. Pero hemos alcanzado la misericordia de Dios por medio de la gracia en la cruz. Pero ahora dice que debemos ser misericordiosos con el que no tiene esa misericordia. Y entonces poder alcanzar a otros para Cristo. Felices los de limpia conciencia, porque ellos verán a Dios. Dios espera que tengas una limpia conciencia, que hayas perdonado a todas las personas que te han ofendido, y que perdones a las personas y que pidas perdón cuando tú has ofendido. Eso es, ya en una ocasión he predicado esto, la limpia conciencia. ¿Cómo tengo una limpia conciencia? Perdonando a quien me ofendió y pidiendo perdón a quien yo he ofendido. Porque Dios me ha perdonado mis pecados, y entonces ahora yo tengo que, cada día parte de la oración es, perdono a quien me ofende y pido perdón. Si he ofendido a alguien, perdónenme. Si he ofendido a alguien, les pido perdón. Y entonces tengo una limpia conciencia y nadie puede venir y acusarme. Oye, tú nunca intentaste arreglar este problema que tuvimos. Dios va a traer a tu mente cuando se trate de perdonar y pedir perdón a alguien. Felices los que trabajan en favor de la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y ahora hay personas que les gusta estar en conflicto todo el día. Entonces Dios pide que uno de los frutos es amor, gozo y paz, que podamos estar en paz con Dios, en el hogar, que haya paz, porque a veces también pareciera que hay matrimonios que son dos vagones de ferrocarril que se metieron en el mismo riel. Y ya han visto lo que ha pasado con esos accidentes, que a veces meten a los dos por accidente, se golpean y hacen un gran desastre. No, el matrimonio no es para estar conflictuando, estar peleando, es para estar en paz. Y también la unidad que Dios da al Espíritu. Cuando vemos en Efesios capítulo 5 sobre cómo alcanzar la paz y la unidad en la iglesia, dice que es el Espíritu. Pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a tener esa paz, porque en el transcurso del año van a haber problemas y van a haber en la carne cosas que nos disgusten, y vamos a querer ponerle peros al asunto y querer salir corriendo. Entonces saber que esa unidad y esa paz viene a través de Dios, porque serán llamados hijos de Dios y hay una recompensa. Dios nos dice qué cosas nos debe hacer felices. No dice acá, felices los multimillonarios, ¿dice eso? Felices los que comen en un restaurante todos los días. Felices los que usan perfume y ropa de marca, ¿dice eso? ¿Dice cosas materiales? Felices los que tienen un yate, un avión y un auto último modelo. Dice esas cosas aquí Jesús. Que la felicidad es, dice Jesús, la felicidad del hombre no proviene de las cosas materiales que posee. Eso dice Jesús. La felicidad no proviene de las cosas materiales que el hombre posee. Es más interno. La felicidad viene de una manera interna. Y aquí Jesús está hablando, a ver, la felicidad viene primero trabajas con lo que está dentro y después trabajas con lo de afuera. Porque el fariseo quería que todo el mundo lo viera. Cuando oraba, dice que se paraba y empezaba a orar, bendice a mi vecino, bendice al hermano Agustín. Y dice que el que en la mañana se levanta y bendice, le será tomado por maldición. Y cuando ayunaba el fariseo, demudaba su rostro y llegaba al templo todo así. ¿Y qué tienes? Es que estoy ayunando. Y quería que todo el mundo lo viera. Y dice, cuando tú ores, métete en tu casa y que nadie sepa. Y cuando ayunes, cállese la boca y no esté diciendo a nadie. Y báñese y póngase perfume para que nadie le vea la cara toda demacrada. Y que Dios que está en los cielos te recompensará. Porque ya ellos ya recibieron. Y tenían sus cajitas, sus filanterías, que era que tanto había memorizado. Y tenían unas grandes cajas para que dijeran, este hombre, ¿cómo sabe? ¿No? Dice, Dios no necesitas esas cosas, porque presumían. Y cuando iban a diezmar y ofrendar, hacían tocando trompeta. Y venían con sus barriles, que daban de lo que les sobraba, toda la moneda, toda la feria que les daban, no daban los billetes, ¿no? Y entonces dice Dios, esas cosas no son así. Primero trabaja con lo interno y después lo externo. Cuando lo que esté adentro esté bien, va a salir todo lo que tiene que salir. Y entonces lo primero para ser felices es trabajar con el ser que hay dentro de nosotros. Y de ahí felices los que padecen persecución por causa de la iglesia, porque de ellos es el reino de los cielos.
Gracias a Dios no hemos sufrido persecución. Digo, no somos como otros países que aunque uno de cada 3 países en el mundo, los cristianos el día de hoy sufren persecución. Es alto. Dice, y por mi causa os insulten y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Y platicaba con la hermana Tommy que salimos el miércoles a visitar, que tenemos que prepararnos porque en la medida en que sirves más, algo que he observado a través de los años es que entre más entregas a Dios y sobre todo cuando tocas temas evangelísticos, cuando tú sales a tocar puertas, van a venir pruebas a tu vida y la gente va a empezar a hablar mal de ti, los vecinos, la familia, los compañeros de trabajo, la iglesia, y tienes que estar preparado para ello, porque pues te estás metiendo en un terreno del enemigo, y entonces él va a hacer todo lo posible para desacreditarte, pero el tiempo le va a dar a quien le tiene la razón y va a demostrar tu justicia y Dios va a defenderte. Por eso debemos gozarnos y alegrarnos. Esas son las bienaventuranzas, la felicidad que debemos buscar, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Dios piensa recompensar todas estas buenas obras, porque así persiguieron a los profetas, ¿se acuerdan? A Isaías, a Jeremías, a Amós, a Jonás, a todos ellos, algunos los mataron, incluso los apóstoles, todos ellos murieron muy violentamente por causa de Cristo. Nada más el único que se salvó, bueno, Juan no se salvó porque lo quemaron y ya quemadito me lo mandaron a la isla de Patmos, no lo pudieron matar, pero es el único que vio muerte natural. Pero de ahí todos los apóstoles, Pablo fue decapitado, Pedro fue crucificado y diferentes apóstoles fueron aserrados, nos dice el libro de Hebreos capítulo 11, el libro de la fe. Y entonces hemos de ser perseguidos por nuestra fe. Y por eso dice que debemos ser diferentes, debemos ser la sal de la tierra y la luz del mundo. ¿Y la sal para qué sirve? Pues para, digamos, unos taquitos, le falta sal, le pones esta sal y sabes diferente, ¿verdad? O los frijolitos también, y cualquier cosa que le pongas a unos que le gusta la comida salada, las frutas, sabe diferente. Pero ¿qué pasa cuando la sal ya se mojó y no sirve? Dice que ya no sirve, o sea, la pones y no hay sabor, dice será abollada y será echado al agua de fuego. Quiere decir que si tú no eres diferente, si no le das sabor a la vida con tus palabras, con tus pensamientos, con tus actitudes, con tus buenas obras, o sea, dice, ve si hay en ti esa sal que le da un sabor aún diferente al mundo, porque entonces, para preguntarte, Señor, ¿soy hijo tuyo? ¿O estoy confiando en mis propias buenas obras? Somos salvos por medio de la fe, no por obras, pero esas cosas son para demostrar nuestra vida. Y la luz del mundo, que es lo primero que Dios creó en Génesis 1. Y vio Dios que la luz, dijo, se haga la luz, y vio Dios que la luz era, y a la luz llamó día y a las tinieblas llamó noche. Imagínate lo primero que crea Dios con el poder de sus palabras. Y entonces Dios quiere que seamos igual, que seamos luz, que donde quiera que estemos, ayudemos a la gente que abra su entendimiento, que entienda verdaderamente la palabra de Dios, cómo se debe trabajar, cómo se debe estudiar, cómo debe ser un matrimonio, un esposo, una esposa, un hijo, un padre, un hermano, porque al cristiano lo tienen por un concepto erróneo, ¿no? Sobre todo por los cristianos que hemos dado mal testimonio. No, el cristiano es así. Espera a Dios que seamos la luz y que alumbre nuestra luz, y así como el foco que ilumina toda una habitación, podamos, donde quiera que estemos, por medio de nuestras buenas obras, y glorifiquen al Padre en el momento en que Él los llame a salvación. Y pudieras decir, me cuesta ser feliz. Recuerda lo que Jesús está diciendo ahorita aquí. ¿Cómo ser felices? Pobre en espíritu, sufriendo, mansos, con hambre y sed de justicia, misericordioso, con una limpia conciencia, trabajando en favor de la paz y por medio de la causa de Cristo. ¿Y qué es esa felicidad? Es un sentimiento, y tú puedes ser libre y tenerlo todo en la vida: salud, familia, amigos, trabajo, un lugar donde vivir, una iglesia donde escuchar la palabra de Dios y ser infeliz. Tú puedes tenerlo todo y ser infeliz. O como el apóstol Pablo cuando estaba en la cárcel y decía, Señor, y dice que es la fuerza en Filipenses, que es la causa del gozo, y esa palabra se repite como 15 veces: gozaos y alegraos, regocijaos en el Señor Jesucristo. Otra vez os digo, regocijaos siempre. Y él dice, porque sea
estar en abundancia como también sé padecer necesidad. La vida sí va a estar. La vida es una vida de altos y bajos. A veces hay, a veces no hay, a veces hay salud, a veces no hay. A veces uno está, gracias a Dios, festejando un cumpleaños, 15 años, bodas, y está uno feliz con una barbacoa, pero a veces no hay para pagar ni la letra del gas, ni del agua, ni los medicamentos. Entonces tienes que aprender a sufrir y no renegar ni quejarse cuando está uno en el piso. O puedes estar en la cárcel como Pablo y no tener salud, familia, amigos, trabajo, un lugar donde vivir, una iglesia donde escuchar la palabra de Dios y ser feliz. La felicidad no se trata de lo que tienes, sino de cómo reaccionas ante las cosas que te hacen falta. ¿Van a hacer falta cosas? Sí, siempre, siempre, siempre. Y más que somos por naturaleza eternos inconformes. Tengo un carro y ya me empieza a dar guerra, pues hay que cambiarlo. Y la casa siempre va a dar guerra, y el matrimonio siempre va a ser una lucha espiritual, y la iglesia y la carne siempre va a ser un problema. Ahora, ¿cómo? Felices con lo poco que tenemos. Y esa palabra pobre en espíritu es sencillez. La persona que menos necesita es la más feliz. La persona que menos necesita, que tiene un par de zapatos, tal vez una mudada, no necesito 10 ni 100, que está feliz y en el lugar donde pueda dormir, con la comida que puede tener. La persona sencilla es la más feliz de este mundo. Felices en medio del sufrimiento, y debes identificar qué te hace sufrir. Y ¿sabes qué? Dios te va a pegar por ahí, donde te hace sufrir. A veces pudiera ser tu salud, a veces pudieran ser tus hijos, como a Abraham que le pidió a Isaac. A veces pudiera ser lo económico. A veces pudiera, digamos, como a Lot, que sale con su mujer y voltea a la mujer porque estaba sufriendo al dejar toda la mundanalidad y se convierte en una estatua de sal. Entonces debes saber qué es lo que te hace sufrir, trabajar en eso, trabajar y superarlo. Felices las personas que en mansedumbre han conquistado la ira. Dios hace muchas cosas con una persona mansa, más que con una persona iracunda. Es lo que les he dicho en otras ilustraciones: un cuarto de milla, un caballo cuarto de milla vale miles de millones de dólares. Pero si es logrado domarse. Pero si no se doma el caballo, no vale mucho. Igual, si tú logras conquistar la ira en tu vida, es de mucha bendición para la gente que le rodea y para Dios. Pero si no, no es de mucha ayuda cuando no has conquistado la ira. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, los que tienen necesidades y esperan en Dios. ¿Vas a tener necesidades? Sí, espera en Dios. Felices los misericordiosos y te compadeces de los demás. Felices los de limpia conciencia, limpiándote de todo pecado en santidad. También la felicidad viene acompañada de santidad. Felices los que de día a día trabajan en favor de paz, de la paz en su hogar, en la iglesia, en el trabajo, en la sociedad. Y felices los que padecen persecución por causa de la iglesia, porque de ellos es el reino de los cielos. Ahora, ¿por qué ser felices? Porque es un mandamiento, dice Dios: regocijaos en el Señor siempre, bienaventurados. Y empieza con ese tema Jesús dentro de sus enseñanzas, porque es la naturaleza del hombre. Todos buscamos ser felices. ¿De qué eres niño? Buscas lo que te hace feliz. Jugar, no hacer tareas, comer los dulces y no la comida tal vez que te sustenta, el pollo, lo que te pide. Si quieres pura chuchería y golosina. Sabe Jesús, conoce al hombre Jesús. Y empieza: ¿qué es lo que te hace feliz? Estas cosas que permito en tu vida te van a dar felicidad. ¿Por qué ser felices? Porque vuestro primo es grande en los cielos. Dios va a recompensar todo esto que hagamos para su gloria. ¿Por qué ser felices? Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. La primera verdad nos lleva a la segunda verdad. Porque Dios es perfecto, tú debes ser justo. Porque Dios es perfecto, tú debes ser justo. ¿Cómo? Cumpliendo los mandamientos de Dios. Cumpliendo los mandamientos de Dios. Y ahí Jesús empieza a hablar de la ley. Y dice: no penséis que he venido a cancelar la ley, sino a cumplirla. Porque ni una jota ni una tilde, porque el Antiguo Testamento habla de mí y se cumple en Cristo. La promesa que le dio a Adán y a Eva, de que en la simiente iban a ser benditas todas las naciones, igual que Abraham, igual que Moisés, todo se cumple en Cristo. Entonces yo he venido a cumplir la ley. Y dice, el que hace todo esto y enseña verdaderamente eso será llamado grande en el reino de los cielos, pero el que enseña de manera contraria a la palabra de Dios será llamado pequeño en el reino de los cielos.
Y es donde dice, si tu justicia no es mayor que los fariseos, si tu comportamiento no es mejor, si no deja de ser hipócrita como la de los fariseos, no entrarás en el reino de los cielos. Quiere decir, no hay una redención, no ha habido una verdadera comprensión de la palabra de Dios. Y entonces, y empieza a hablar de diferentes mandamientos. Realmente se habla de todos. Habla de la ira, dice, no matarás, y si le dices fatuo o necio y hablas con groserías a tu hermano, y si lo maldices, ten cuidado, porque de la ira nace el homicidio. A eso se refiere. A eso se está refiriendo. La ira es homicidio en el corazón. ¿Se acuerdan que Caín mató a Abel? ¿Por qué? Se enojó porque envidió que Dios lo había preferido a él. Y fue tanta su ira que no la conquistó, que fue y mató. Tú en una discusión con tu matrimonio te puedes enojar, y hay quienes han golpeado a su pareja o a sus hijos y los han matado, o van y te bajas del carro y se empiezan a golpear porque a ver quién tenía el derecho. Y entonces la ira sí es como una antesala al homicidio. Por eso Jesús empieza a hablar que uno de los mandamientos es no matar, no adulterar y no jurar en vano. Toca esos 3 mandamientos, pero lo toma como ejemplo, diciendo, quiero que vean que los fariseos les han enseñado mal estos mandamientos. Es lo que está diciendo. Y quiero que tú lo aprendas verdaderamente, dice. Y entonces no matar no es solamente ir y quitarle la vida a una persona. Matar es cuando hablamos mal de las personas, cuando la criticamos, cuando condenamos, cuando juzgamos, cuando andamos de chismosos. Eso es matar la reputación, el testimonio de una persona. Eso es lo que nos está diciendo. Entonces no solamente es que el judío quería que era de matar a la persona, es más profundo que eso. Y de ahí dice, no cometerás adulterio, dice, porque la lujuria es adulterio en el corazón. Y el judío entonces decía, no me meto con otra persona que no sea mi pareja, pero en mi corazón y en mi mente, ¿no? Ya le di vuelta a todas, ¿no? Y dice, no, en la que lo hace en el corazón, ya pecó delante de Dios. Y entonces dice, es algo mucho más profundo, el codiciarla. Y entonces, si tu ojo de derecho te es ocasión de caer, quítatelo, o la mano. Y dice, si hay algún pecado en tu vida, está diciendo Jesús aquí, busca mentir, robar, matar, codiciar, adulterar, algo, si es el dinero, si es el celular, si es algún vicio, si es algo, dice, quítalo, para que ese vicio no te vaya a jalar al mundo y te aleje de las cosas de Dios, como a muchas personas que tal vez algún tiempo estuvieron en la iglesia, pero fue más el no portarse esa cosa mala en su miembro de su vida, de su vida espiritual, que lo llevó al infierno. Y entonces el judío andaba buscando razón para divorciarse. ¿Cómo puedo divorciarlo? Dice, lo que Dios una, no lo separa el hombre. Dice, a menos que sea por causa de divorcio. Y entonces, a ver, me casé con esta mujer, pero esta es muy floja, o esta es muy iracunda, o esta se gasta todo mi dinero. Y entonces lo que hacía el judío era divorciarse y andaba, no, espérate, ya te casaste, ni modo. A menos que la única razón por la cual es que, por causa de adulterio. Pero aún así, Dios es tan misericordioso cuando vemos en el Antiguo Testamento, que dice, ustedes cuántas veces como pueblo, como esposa de Dios, cuántas veces Israel no fue fiel como mujer. ¿Se acuerdan que puso el ejemplo? De que cuántas veces iba y se regalaba con otros hombres, con otros ídolos, con otros países, y Dios venía y nuevamente la rescataba y la amaba. Nosotros cuántas veces, ¿qué significa eso? Que aún, cuántas veces le hemos sido infiel a Dios como esposa de iglesia, y Dios nos ha perdonado, que aún en tu matrimonio, si llegase a haber adulterio, ¿qué pide Dios? Que perdonemos, o sea, que tu justicia sea mayor que los fariseos. Y de ahí habla sobre Jesús, sobre los juramentos, que alguien venía y decía, te lo juro por Dios, por Israel, por la ciudad amada, por el templo, por la palabra de Dios, y hay muchos, no, te lo juro, te lo prometo, dice, no estés haciendo eso, dice, ni por tu cabeza, ni por la ciudad de Jerusalén, que es la ciudad del gran rey, ni por la tierra, porque la tierra es el estrado de los pies, ni por los cielos, porque Dios habita en los cielos. Hay personas que tienen esa costumbre de andar jurando, si no dice que tú sí seas así, que tú no seas no. Si me quieres creer, créeme. Y si no me quieres creer, no me crees, pero no voy a estar jurando. Y menos venir aquí y prometer.
Señor, yo te prometo que este año voy a estar viniendo todos los domingos, ni te van a dejar dormir el día que no vengas. Señor, alguna vez les dije, cuando muy empecé, le dije a Dios, Señor, después de haber leído el primer año la Biblia en un año, el segundo año le digo a Dios, en mi ignorancia, Señor, te prometo que voy a leer la Biblia a las 4 de la mañana. ¿Y dónde que me dejaba dormir a las 4 de la mañana? Pues yo quería seguir durmiendo y no me dejaba dormir. Y ya le dije, Señor, tú sí puedes hacer nuevos contratos y convenios con Dios. Señor, esto no funciona y no me deja dormir. Y le digo, sí la voy a leer otra vez, pero ya no a las 4 de la mañana, no sé, a la hora que pueda, en la mañana, a la tarde, a la noche. Y gracias a Dios pude y ya me dejaba dormir, porque a las 4 de la mañana escuchaba en verdad una vocita que me decía, Dios no te va a dejar en paz. Así que cuando te acercas a la casa de Dios, acércate más para oír la palabra de Dios y aprender que para proferir las promesas y los juramentos de los necios. No prometas nada, porque Dios toma en serio. O sea, Él cuando te dice algo es porque te está diciendo, mira, aquí yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y te lo está diciendo en serio, no está jugando. Y cuando tú le dices algo, no creas que te lo va a tomar como a chanza o a mentira, o este mijito es inmaduro. Mejor no prometa usted nada. Haga lo que tenga que hacer, sea fiel y Señor, ayúdame a hacer esto, pero no meta usted promesas ni juramentos, porque hay muchos, en el nombre de Jesús esto, en el nombre de Jesús y el otro, y después, ¿por qué están padeciendo? Porque se la pasan haciendo promesas y juramentos. Supe de una iglesia que tiene como unos 1000, aquí en Monterrey, como unos 1000 miembros, una iglesia grande. Y dice, vamos, queremos tener 20,000 miembros. El año que pasó, digo, no, o sea, sí se me hace, digo, no dudo que Dios tenga salvación, ¿verdad? En la primera iglesia, en la primera conversión, en la primera predicación de Pedro allá en Jerusalén, primero vinieron 3,000 y después 5,000, no me acuerdo dónde están, pero fueron 5,000, 3,000 más hijos y mujeres, y son como más de 20,000. Yo no dudo que Dios tenga ese poder, ¿verdad? Pero, y bueno, terminaron el año y haciendo promesas, juramentos y miles de folletos, qué bueno, ¿no? Y ya al final le pregunto al hermano, ¿y qué? ¿Cómo les fue? Pues no, pues sí le digo, pero es que tranquilo, o sea, si tú quieres, Padre, nosotros vamos a cumplir este año con compartir el Evangelio. Y los que tú quieras añadir al reino, nosotros quisiéramos que todos, y cuando se nos acaben los contactos, ya iremos cuadra por cuadra, tocando puertas y compartiendo el Evangelio. Y me gustaría doblarles la mano, poner unas esposas y traerlos, ¿verdad? Pero no es así, no es a la fuerza. Dios va a hablar hasta sus corazones. Entonces, cuidado con los juramentos, porque después dices, y todo eso que prometiste, que juraste, o sea, pareciera llegarse a tomar como un juego la palabra de Dios. Me cuesta poner en práctica los mandamientos de Dios. Piensan que son como guías en nuestro camino. Vas en una carretera y en las noches, sobre todo cuando hay neblina, te guía las líneas amarillas. Cristo nunca se sometió a las tradiciones de los fariseos y escribas. Siempre hizo lo que la ley le ordenaba. La ley nunca dijo, si no te lavas las manos, no puedes comer. Dice eso la palabra de Dios. Pero los fariseos y escribas, si no te veían lavarte las manos, porque era una cuestión de hombres, que se llama legalismo. Si no me ves lavándome las manos antes de comer, soy un pecador. Pero dice Jesús, porque lo que entra va a la letrina, va al baño, pero lo que sale del corazón sale, y es más importante. Yo entiendo que son reglas higiénicas, ¿verdad? Que de preferencia lávase las manos, pero no es algo espiritual, que si no te lavas las manos no eres espiritual o eres pecador. A veces andas trabajando y los que trabajamos en la calle a veces te metes algo en la boca y tienes las manos sucias. Y no por eso estás pecando, pero el fariseo y el escriba creía que habían metido muchas tradiciones en la forma de vestirse. Que digamos, si no usas una corbata, no puedes predicar, y cosas que se llegan a ser legalismos y que dice, ¿y está eso en la palabra? Y es cuando debes saber interpretar la palabra. Los fariseos decían que la justicia consistía en hacer ciertas acciones, pero Jesús dijo que se centraba en las actitudes del corazón, porque lo importante es el corazón. Y entonces Jesús, después de hablar de cómo ser felices,
se centra ahorita en cumplir los mandamientos de Dios. ¿Qué te va a hacer feliz? ¿Qué te hace una persona justa? Cumplir los mandamientos de Dios, amar a Dios, amar a tu prójimo. Y ahorita ya tiene que ver todas las cosas con el prójimo. No tener ídolos, no usar su nombre en vano, porque eso era jurar, no usar su nombre en vano. Guardar un día para adorar a Dios, que lo tenemos los domingos. Yo sé que todos trabajamos, o la gran mayoría. Bueno, dedicar un día para honrar a Dios, honrar a nuestros padres. No se olviden de darle una llamadita. El hermano Agustín daba gracias porque cumplió un año su papá. No mentir, no matar, no codiciar, no adulterar. La segunda verdad nos lleva a la tercera verdad. Porque Dios es perfecto, tú debes ser justo. Porque Dios es perfecto, tú debes ser justo. ¿Cómo? Amando a tu prójimo. Y después de amar a Dios, viene el amar a tu prójimo. Y está en el versículo 43, que dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero dice, oíste, no dice, escrito está. No como en Mateo 4, que dice, escrito está, al Señor tu Dios adorarás. Dice aquí, oíste por los escribas y fariseos y tus maestros que te han enseñado mal, que deberías amar a tu prójimo, a tu familia, a tu pueblo, pero odiar a otros pueblos. ¿Es bíblico eso? Tú te vas a Deuteronomio, Dios dice que no, Dios dice que debes amar a Dios primero. Está Éxodo 20, donde te da todo el decálogo de los 10 mandamientos, donde debes amar a Dios, pero también debes amar a tu prójimo y no hacerle mal. Y aun si a tu enemigo encuentras su animal en una fosa, tienes que la obligación de rescatarlo. Y si está perdido y sabes que ese animal tiene ahí las iniciales de César y tienes que llevárselo. Aún había reglas, habían leyes que tenías que cuidar. Y como en aquel entonces había guerras, filisteos, diferentes moabitas, amonitas, ya el pueblo de Israel ya era como una costumbre entre el pueblo. Mira, estos son israelitas, amados, pero todos los que están allá afuera, aborrécelos. Incluso hay iglesias, dice, tú debes amar a tus hermanos, pero todos los incrédulos debes aborrecerlos. ¿Dios enseña eso? Dice que debemos amarnos los unos a los otros, pero también amar al prójimo para que conozca a Dios y pueda ser parte de sus hijos. Y Jesús dice, yo os digo, ama a tu enemigo. ¿Y cómo? Bendiciéndolos, no maldiciéndolos, haciéndoles bien y orando por ellos, aunque te ultrajen, aunque te roben, aunque te persigan, para que seas perfecto como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Qué hace? Porque Dios es así. Dice que Dios hace salir el sol sobre justos, sobre gente buena y mala. No dice, a ver, solamente aquí va a salir el sol y a todos los demás no le va a salir el sol. Dios hace salir el sol a todos. Es decir, y cuando hace salir el sol, hace que las plantas reverdezcan. Dice que hace llover sobre justos y injustos. Y los frutos y la gente buena y mala puede comer. Y los que han tenido la justicia en Cristo y los que tienen la injusticia también en sus obras, reciben también, tienen trabajo, tienen salud, tienen oportunidades también, porque Dios es bueno, Dios es misericordioso y hace bien para con todos. Entonces Dios quiere que también nosotros hagamos el bien con los demás. Porque si amáis a los que os aman, o sea, ¿qué recompensa tenéis? Ninguna. ¿No hacen también esto los publicanos, los fariseos, los escribas? Y si saludas solamente a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también esto los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, maduros, como vuestro Padre que está en los cielos. Es perfecto. Y entonces Dios espera que amemos a nuestros prójimos. ¿Cómo puedo ser justo? Amando a mi prójimo, amando a mis enemigos. Y acuérdense también están los salmos imprecatorios, donde David oraba, Señor, permíteme lanzar la cabeza de los bebés de mis enemigos sobre la pared. ¿No? Dices, ¿qué pasa con David? Y permíteme atravesar con mi espada a sus varones y matar a sus mujeres para que no den más hijos. Pero se entiende en estos salmos que vivían en un tiempo diferente al nuestro, que era un tiempo de guerra, donde era o vivía el pueblo aquel cuando venían por nosotros, o era exterminarnos a todos, o era nosotros defendernos y exterminarlos a ellos. Entonces se entiende que era una cuestión de guerra. No significa que el día de hoy voy a ver a todos como mis enemigos. Y de ahí pone la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente. Pero él no se refiere a que, a ver, te saqué un ojo
esto es simbólico. A ver, pues accidentalmente saqué un ojo, tú me vas a sacar un ojo. Te quité un diente, te voy a quitar un diente. Hablaba de reposición. El día de hoy, si hay un accidente, si voy y choco un carro, la ley me dice que yo tengo que reponer los daños, ¿verdad? Si vengo y golpeo con mi carro tu casa y tiro la pared, la ley me pide que repare los daños. A eso se refiere. No si te tiré un diente y me van a tirar todos los dientes, o si te lastimé un dedo y a mí me van a cortar el brazo. Habla de una cuestión justa, que pagues. A ver, te lastimé, bueno, voy a pagar por los daños y el tiempo que no trabajaste. Cuando hay un accidente, una persona lesionada, se pagan lo que el hospital y todo lo que se tenga que ver, y a veces hasta un salario si no trabajó 15 días o un mes. Y entonces hay una reposición de la ley, que seamos justos en los tratos con las personas, porque Dios es justo y es amable con las demás personas. Y Jesús nos dice, yo os digo, no resistas al malo, cualquiera que te quiera golpear a la derecha, dale también la izquierda, la mejilla, la otra. Y al que quiera pleito y quitarte la túnica, aquí sería que quiera quitarte la chamarra porque hace frío, que quiera quitar la playera o la camisa, dásela también, dale la chamarra. Déjale también la capa, dice, y cualquiera que te obligue a llegar una milla, que te obligue a hacer algo que no está en tu contrato, hazlo para que puedas dar testimonio de la fe y puedas compartir el evangelio. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no le rehusas. Y entonces que tú puedas ser misericordioso y bondadoso entre las personas, porque hay más bienaventurado es dar que recibir. Y eso es una bendición. Dios nos pide, a ver, ¿quieres ser verdaderamente feliz? Da de tu tiempo, da de tu dinero, da de tus palabras, de tu consuelo, da tu escuchar, da tus manos, da tu conocimiento para que de las habilidades que Dios y talentos que Dios te ha dado, Dios espera que tú también los pongas al servicio de otras personas y de Dios. Me cuesta amar a mis enemigos. Piensa en que Dios nos amó aunque éramos sus enemigos. Tú y yo éramos enemigos de Dios. Estábamos enemistados con Dios. Pero dice que Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo murió en la cruz por nuestros pecados. Y aunque éramos enemigos de Dios, Dios muere en la cruz para poder hacernos amigos de Dios, al arrepentirnos y creer en Cristo. Y ahora, ¿quiénes son mis enemigos? Pues sabemos que es el diablo, el mundo y la carne. Ahora vamos a hacernos amigos de Satanás, no. Pero sí tratar primero con no con desprecio, porque cuando Miguel, el ángel Miguel llega y Moisés muere, ¿se acuerdan? En el monte, cuando muere, dice que estaban con Satanás peleándose el cuerpo de Moisés. Y dice que Satanás Miguel no profirió ninguna maldición sobre Satanás, sino le dijo que el Señor te reprenda. Y es decir, aún el ángel Miguel, muy respetuoso, y entonces el enemigo que es Satanás no lo tomemos como juego. Algunos creen que ni existe. Debería causarnos temor lo que él quiere hacer con nuestra vida. Él anda como león rugiente buscando a quién, y entonces no debería haber un temor, pero sí debería haber un cuidado de decir, ten cuidado porque este ser sí es maligno y quiere que sí existe, es maligno, existe, quiere que te divorcies, quiere que te separes de tu pareja, los hijos que sean rebeldes, y entonces sí debe haber este cuidado de decir, no tomarlo a juego y saber que es un ser y que él pasa desapercibido. Él no quiere que lo tomes en cuenta, es un ser que está procurando, dice, anda como león rugiente buscando a quién. Entonces cuidado, porque con mucho cuidado, porque y como lo hizo Miguel, ¿no? Que el Señor te reprenda y tener ese cuidado. El mundo, ¿quiénes son mis enemigos? El mundo atrae a los creyentes a amar las cosas mundanas más que a Dios. El mundo está buscando seducirnos. Ven para acá, ¿qué haces acá? Estuvieras en tu casa ahorita enchamarrado, viendo la tele, una película, yéndote a comer algunas carnitas o algunos chicharrón de la rama. Hoy es día de la carne asada y de la discada, y yéndote a la plaza a descansar. Y va a buscar, o el mismo trabajo, mira, ¿qué haces acá? Pudieras estar ganando un milagro allá en el trabajo, hoy domingo, que nadie trabaja.
Y entonces va a buscar el mundo siempre cómo atraerte y seducirte y llevarte. Otro enemigo es la carne, controlada por el pecado original y las concupiscencias. Y hay concupiscencias en nuestra carne que nos seducen. Cada uno puede ser comida, bebida, dinero, puede ser diferentes cosas que te atraen en la carne, y cada uno va a pelear consigo mismo para poder no ceder a la carne, saber que es tu enemigo. ¿Cómo demostramos el amor por nuestros enemigos? Lo que acabamos de leer, lo que nos acaba de decir Jesús, dice que no los maldigas, sino los bendigas, ¿verdad? Bendiciéndolos en todo momento, porque Dios bendice a los humildes. Dios da gracia a los humildes, mas aborrece a los soberbios. ¿Cómo demuestro el amor por mis enemigos? Haciendo el bien. Si ellos vienen y te hacen mal, tú no vas y les haces un mal, les haces un bien. Orando, dice, orar por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Cómo puedo orar? Digamos, ahorita Donald Trump, que quiere pelearse con todo el mundo y le anda declarando la guerra al mundo a todo el mundo. Oramos por Donald Trump. Señor, bendice, le daré tu gracia, el conocerte, el temerte, para que pueda honrarte y respetarte. Y oramos por nuestros enemigos, por si tienes un jefe o algún compañero de trabajo que a veces quiere renunciar y no soporta a los compañeros porque hablan mal de él o tiene conflictos con el jefe. Te voy a ayudar a orar. O si tú tienes problemas con tu jefe o con los compañeros, oras por él y le pides, Señor, ayúdame, tengo este problema. Y Dios rápidamente, no hablando mal de ellos, y dándole tiempo de tu vida, invirtiendo en la vida de las personas, del enemigo. Acuérdense, lo hizo en el Antiguo Testamento algunos de los profetas, cuando salió un ejército a buscar al profeta Elías y decían que él descubría lo que los enemigos iban a hacer, le decía al rey, y el rey se anticipaba, mandaron a traer al profeta Elías. Y Dios puso a todo el ejército y los dejó ciegos. Y después, ¿qué hizo Elías? Los llevó a la ciudad de Jerusalén, les dio de comer, y cuando abrieron los ojos estaba en medio del ejército de Israel. Y dice, ¿qué hacemos? Déjenlos ir. Y entonces, ¿qué hacemos? Es oramos, invertimos el tiempo en las personas. Aunque las personas nos traten mal, aunque la familia hable mal de nosotros, aunque los vecinos igual nos traten mal, vamos a darle de nuestro tiempo y de nuestra vida. Y ahora, ¿quién es mi prójimo? Como dice la parábola del buen samaritano, explica, ¿no? ¿Quién es mi prójimo? Toda persona, ¿no? Viene el sacerdote que debió haber amado al prójimo y no lo hizo. Viene el levita, que era de la familia, de las leyes, de la familia de la tribu, que conocía la palabra de Dios, no ayuda al prójimo. Viene el samaritano, ¿y qué hace? Ayuda a una persona en necesidad, en enfermedad, en problemas. Dios espera que nosotros ayudemos a las personas, y en ese momento de ayudarles, compartirle el Evangelio. Ahora, resumiendo los 3 puntos, porque Dios es perfecto, tú debes ser justo. Primero, ¿cómo? Primero, felizmente. Porque Dios es perfecto, tú debes ser justo. ¿Cómo? Cumpliendo los mandamientos de Dios. Y tercero, porque Dios es perfecto, tú debes ser justo. ¿Cómo? Amando al prójimo. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar.